Bienvenidos aventureros del pasado y curiosos de los enigmas históricos. Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para explorar los hallazgos arqueológicos más extraños y desconcertantes que han sido desenterrados alrededor del mundo. Desde artefactos fuera de lugar hasta civilizaciones perdidas con costumbres incomprensibles, estos descubrimientos han desafiado nuestra comprensión de la historia y han generado más preguntas que respuestas. Prepárate para sumergirte en los misterios del pasado con nuestro top 5 de descubrimientos arqueológicos bizarros. Y antes de que comencemos, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles aventuras en la historia. Puesto número 5, la batería de Bagdad. En el número 5 de nuestro conteo, nos sumergimos en los misterios de la antigüedad con un hallazgo que desafía nuestra comprensión de la historia tecnológica, la batería de Bagdad, descubierta en 1938 por el arqueólogo Wilhelm König. En las cercanías de la capital iraquí, esta pieza arqueológica ha desconcertado a expertos y entusiastas por décadas. Con más de 2000 años de antigüedad, la batería de Bagdad consiste en un jarrón de terracota que contiene un cilindro de cobre, el cual a su vez encierra una varilla de hierro. Lo que ha llevado a muchos a especular sobre su función es la presencia de residuos ácidos en su interior, lo que sugiere que podría haber funcionado como una célula galvánica, esencialmente una batería primitiva. La existencia de tal artefacto es un enigma para los arqueólogos, ya que la electricidad no se asociaba con civilizaciones tan antiguas. ¿Cómo llegó allí y cuál era su propósito? Algunas teorías sugieren que podría haberse utilizado para galvanoplastia, el proceso de recubrimiento de objetos con metales preciosos, o incluso que tenía un propósito ritual o medicinal. Sin embargo, a pesar de las numerosas hipótesis, la función exacta de la batería de Bagdad sigue siendo un misterio. Este objeto continúa desafiando nuestra percepción de la tecnología antigua y nos recuerda que tal vez las civilizaciones pasadas poseían conocimientos que aún no logramos comprender completamente. Puesto número 4, los discos de Dropa. En el número 4 de nuestra lista de descubrimientos arqueológicos más bizarros, nos encontramos con los enigmáticos discos de Dropa. En el año 1938, un equipo de arqueólogos exploraba las cuevas de Bayan Karaula, en las remotas montañas de China, cuando se toparon con un hallazgo que desafiaría la comprensión de la historia humana. Entre los artefactos desenterrados había una colección de discos de piedra, cada uno con un agujero en el centro y una serie de finas inscripciones en espiral que emanaban desde el centro hacia el borde. Estos discos, que datan de hace aproximadamente 12 años, no se parecían a nada que los arqueólogos hubieran visto antes. Las inscripciones, al ser estudiadas más detenidamente, parecían contar la historia de un pueblo llamado los Dropa, quienes, según la leyenda, habrían llegado del cielo en una nave espacial. Los discos, según algunos investigadores, podrían ser registros de su aterrizaje forzoso en la Tierra y su posterior encuentro con los habitantes locales. La controversia no tardó en surgir, mientras algunos científicos argumentaban que los discos eran simplemente artefactos culturales de pueblos antiguos de la región. Otros especulaban con la posibilidad de que fueran evidencia de un contacto extraterrestre en tiempos prehistóricos. Las teorías se multiplicaron cuando se afirmó que los discos, al ser tocados por una aguja de fonógrafo, emitían una vibración o sonido inusual, como si contuvieran información codificada. A pesar de las numerosas investigaciones, los discos de Dropa siguen siendo un misterio. Muchos de los discos originales han desaparecido o se encuentran en colecciones privadas, lo que dificulta aún más su estudio. ¿Son acaso un testimonio de visitantes de otro mundo o simplemente un malentendido arqueológico? Lo cierto es que los discos de Dropa continúan fascinando y desconcertando a expertos y aficionados por igual, manteniéndose como uno de los descubrimientos arqueológicos más bizarros de nuestra historia. Puesto número 3. El martillo de Kingudi.
En el número 3 de nuestra lista de descubrimientos arqueológicos más bizarros nos encontramos con un objeto que desafía la comprensión de la historia humana, tal como la conocemos, el martillo de Kingude. Este enigmático artefacto fue hallado en el año 1844 y desde entonces ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. El martillo está incrustado en un bloque de piedra arenisca, y lo que lo hace particularmente desconcertante es que la roca que lo rodea se estima que tiene una antigüedad de 400 millones de años. ¿Cómo es posible que un objeto de manufactura humana se encuentre en un contexto geológico tan remoto? Algunos sugieren que podría ser evidencia de civilizaciones antiguas desconocidas o incluso de visitantes de otros mundos. Sin embargo, los científicos son cautelosos. Argumentan que la datación puede ser errónea, o que el martillo pudo haber sido enterrado en un estrato más reciente que luego fue transportado a una capa más antigua por procesos geológicos. A pesar de las teorías, el martillo de Kingude sigue siendo un misterio, un recordatorio fascinante de que aún hay mucho que no sabemos sobre nuestro pasado. Este hallazgo nos invita a mantener la mente abierta y a considerar que la historia de la tecnología humana podría ser mucho más compleja y antigua de lo que nuestros libros de texto nos han enseñado. El martillo de Kingude no solo es un objeto fuera de lugar en el tiempo, sino un desafío a nuestra percepción de la cronología de la humanidad. Puesto número 2. El mecanismo de Anticitera. En las profundidades del mar Egeo, cerca de la isla griega de Anticitera, se halló en 1901 un artefacto que desafiaría todo lo que sabíamos sobre la tecnología antigua. Este dispositivo, conocido como el mecanismo de Anticitera, es considerado por muchos como el primer ordenador analógico del mundo. Su complejidad es asombrosa, especialmente si consideramos que fue creado hace más de 2000 años. El mecanismo, compuesto por al menos 30 engranajes de bronce intrincadamente dispuestos, era capaz de predecir posiciones astronómicas y eclipses con una precisión sorprendente. También seguía el ciclo lunar y tenía la capacidad de señalar los próximos Juegos Olímpicos. Su diseño y construcción implican un nivel de conocimiento en astronomía y mecánica que parece adelantado a su tiempo. Los estudios más recientes, utilizando tecnología de imagen avanzada, han revelado inscripciones que sugieren que el mecanismo también podría haber mostrado las posiciones de los planetas conocidos en ese entonces. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué tanto sabían realmente los antiguos griegos sobre el cosmos y la tecnología? El mecanismo de Anticitera es una prueba tangible de que tal vez la historia de la ciencia y la tecnología es mucho más rica y compleja de lo que alguna vez imaginamos. Puesto número 1. Las líneas de Nazca. En el número 1 de nuestro conteo de descubrimientos arqueológicos más bizarros nos encontramos con las enigmáticas líneas de Nazca, ubicadas en las áridas pampas de Jumana en el desierto de Nazca en Perú. Estas figuras colosales han cautivado y desconcertado a la humanidad desde su descubrimiento en la década de 1920. Las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos que abarcan un área de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados. Estas figuras incluyen líneas rectas, formas geométricas y representaciones de animales y plantas, algunas de las cuales miden hasta 370 metros de longitud. Lo más sorprendente es que estos diseños gigantescos solo pueden ser apreciados en su totalidad desde el cielo, lo que ha llevado a muchos a preguntarse cómo y por qué fueron creados. Los científicos han propuesto que los geoglifos fueron trazados por la cultura Nazca entre el 500 a.C. y el 500 d.C. Sin embargo, el propósito de estas líneas sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que tenían un significado astronómico o calendárico, sirviendo como un gigantesco observatorio para seguir los movimientos del Sol y la Luna. Otras hipótesis apuntan a que eran parte de rituales religiosos, con caminos procesionales que se utilizaban en ceremonias para invocar a los dioses relacionados con la agricultura y el agua, recursos vitales en el árido entorno. Pero no todas las teorías son tan académicas. La falta de una explicación definitiva ha dado pie a especulaciones más extravagantes, incluyendo la idea de que las líneas de Nazca
son pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, una noción popularizada por el escritor suizo Erich von Däniken en su libro Recuerdos del futuro. Aunque esta teoría no tiene respaldo científico, ha alimentado la imaginación de entusiastas de lo paranormal y ufólogos alrededor del mundo. El método de creación de las líneas de Nazca también es motivo de asombro. Los antiguos nazcas lograron diseñar estas figuras con gran precisión, removiendo la capa superior de rocas rojizas para revelar un suelo más claro debajo. A pesar de los fuertes vientos y las tormentas de arena del desierto, las líneas han perdurado por más de 1000 años, un testimonio de la habilidad y el ingenio de sus creadores. Las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 y continúan siendo objeto de estudio y admiración. Aunque quizás nunca sepamos con certeza el propósito de estos geoglifos, su existencia es una poderosa recordación de la complejidad y el misterio de las civilizaciones antiguas. Y así concluimos nuestro viaje por los descubrimientos arqueológicos más bizarros. Estas maravillas del pasado nos recuerdan que a pesar de todo lo que hemos aprendido, aún queda mucho por descubrir y entender sobre las culturas que nos precedieron. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y no olviden suscribirse para más contenidos fascinantes. Hasta la próxima. Estos descubrimientos arqueológicos nos recuerdan que hay mucho más en la historia de la humanidad de lo que está escrito en los libros. Cada uno de estos hallazgos bizarros nos invita a mantener la mente abierta y a continuar explorando los enigmas de nuestro pasado. ¿Qué otros misterios crees que aún están esperando ser descubiertos? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de futuras aventuras en las profundidades de la historia. Tu apoyo nos motiva a seguir desenterrando los secretos